A dilucidar qué pasa allá en Estados Unidos, ya establecemos nuevamente comunicación con Pascal Beltrán del Río, titular de esta primera emisión de Imagen Informativa, director editorial de Excelsior. Pascal, buen día. Héctor, ¿cómo estás? Bueno, en la mañana, con la primera vez que hablamos, quedaban 4 estados por dilucidar, que eran Pensilvania y Georgia, donde Trump tenía la ventaja, y Arizona y Nevada, donde la tenía Joe Biden. Al ya caer Georgia en la buchaca de Donald Trump, bueno, pues se quedan ahí los 16 votos electorales, quedan los 20 de Pensilvania porque todavía no hay una información clara, final al respecto. Todavía están contando votos en Pensilvania. Y en cuanto a Arizona y Nevada, ahí hay otros 17 votos electorales, 11 de Arizona y 6 de Nevada. Si esos últimos 2 estados encabezados hasta el momento del conteo por Joe Biden se le quedan a Joe Biden, ya con eso tiene los 270 requeridos, me refiero a los votos electorales, para ganar la presidencia. Ya no le haría falta ganar Pensilvania y bueno, pues Georgia ya al parecer pues ya está, digamos, firme para Donald Trump. Entonces la disputa pues ya está centrada en 3 estados. Si Pensilvania por alguna razón cayera en manos de Joe Biden, ya con eso es suficiente para ganar la presidencia, aunque perdiera Arizona y Nevada. Y pues Donald Trump necesita Pensilvania a fuerza y necesita uno de los otros 2 estados, ya sea Nevada o ya sea Arizona. Así están los conteos, todavía hay muchos votos pendientes de escrutar, las cifras no son muy claras. De hecho, Nevada tenemos muy poca información porque ayer por la mañana las autoridades electorales del estado suspendieron la información para continuar el conteo, dijeron que estaban abrumados, que no podían contar y dar información, así que iban a hacer lo primero, contar, y luego se espera que alrededor del mediodía, hora local, van a decir cómo van los números, así que habrá que esperar. Es posible que hoy tengamos ya pues claridad sobre quién ganó la presidencia de Estados Unidos, pero lo cierto es que van pasando las horas, no hay un discurso de aceptación por parte de alguno de los 2 candidatos en el sentido de que perdieron y reconocen el triunfo del otro, y esto va acumulando tensiones porque los simpatizantes de Trump y los simpatizantes de Biden ya tomaron las calles. En el caso de Trump, en los estados de Pensilvania y Georgia, llamando a suspender los cómputos, a decir que ya no deben contar los votos que llegaron tarde, los simpatizantes de Biden diciendo exactamente lo contrario, que se cuente cada voto. Pero si nos vamos al estado de Arizona, ahí la cosa es al revés, ahí los simpatizantes de Trump están urgiendo a que se cuenten todos los votos. Entonces, momentos de tensión, de expectativa, de incertidumbre al final. La suerte parece estar en manos de Joe Biden, pero aquí no se puede decir nada final hasta que se cuente el último voto, y ni siquiera, Héctor, te diría que en ese momento podemos decir que ya está todo terminado, porque vendrá seguramente la impugnación de los resultados, y en estados donde la diferencia es mínima, como está pasando ahora en Nevada, aunque todavía, digamos, les falta un tramo de votos por contar, pero la diferencia es de menos de 8,000 votos. Entonces, una vez terminados los recuentos, seguramente pues vendrá de parte del equipo de Donald Trump, no sabemos si de parte del equipo de Biden, pero sí seguro del equipo de Donald Trump, un intento de impugnar los votos del contrario, y además todos los estados por la legislación electoral que terminan con menos de 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar tienen que recontarse. Así que todavía estamos, digamos, lejos del final de la historia. Quizá tengamos claridad el día de hoy, pero para decir definitivamente quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos por el periodo de 4 años que viene, pues todavía es temprano, Héctor. Sí, Pascal, y mira, quien lo dijera, en la década de los años 80 y 90, Arizona era un bastión republicano y ahora se ha convertido en parte del fiel de la balanza al inclinarse Arizona del lado demócrata, ¿no?
Sí, y es muy interesante esta historia porque efectivamente tenía 30 años de ser ganado por los republicanos, pero ahí se dio un conflicto entre Donald Trump y una de las principales figuras del Partido Republicano, John McCain, que fue senador, fue también candidato presidencial, y pues la crítica de Trump a McCain fue muy ácida, incluso le dijo que luego de la guerra de Vietnam en la que él peleó y que fue capturado, pues llamó perdedor a McCain por haberse dejado capturar, así decía Trump, y que él no respetaba a los soldados que se habían dejado capturar. Esto llevó a un enfrentamiento realmente muy duro entre los dos. John McCain ya falleció, pero incluso en el momento de la muerte de John McCain, Trump seguía diciendo cosas terribles sobre él, y eso llevó a su viuda a apoyar a Joe Biden en esta campaña electoral, Mira. y llevó también a muchos republicanos de Arizona a pues deslindarse de Trump. Interesante. Ya está diciendo Donald Trump, aunque sus mensajes están siendo etiquetados por Twitter como no creíbles, todos los estados recientemente reclamados por Biden serán impugnados legalmente por fraude electoral. Dice eso Donald Trump, Pascal. Pues sí, es parte de la estrategia. Y hay algunos estados para no caer en las noticias falsas, hay algunos estados que automáticamente se hace un recuento cuando la diferencia es de 1% menos, y hay varios estados en esa situación, o seguramente habrá varios estados en esa situación, pero lo cierto es que sí, Donald Trump pues no es un hombre que le guste perder, y va a ser un hombre que va a pelear hasta el final con los recursos que crea él convenientes, muchos serán muy cuestionables en cuanto a la precisión de la información, pero seguramente enviará a sus abogados a impugnar la votación a favor de su rival. Ahora, hay que decir, Héctor, que es tan grande el universo de los votos por correo, son más de 60 billones, y si a eso sumamos los otros votos anticipados que fueron presenciales, suman 102 millones. Es tan grande ese universo que seguramente en ese universo hay una cantidad de votos que no, digamos, no cumplen con la ley. Por ejemplo, puede haber mucha gente que votó 2 veces, que envió su voto y luego pensando que ese voto no había llegado porque hubo retrasos en el sistema de correo de Estados Unidos, pues dijo, pues voy a votar presencialmente. Entonces, alguien que vota 2 veces, Sí. automáticamente el voto por correo es anulado. Habrá que ver eso. Seguramente, si se meten a fondo en la revisión de esos votos, van a encontrar Sí. algunas irregularidades, no sé qué tantas, no sé si dé para voltear el resultado, pero lo que sí te sé decir es que uno, esto no está decidido, por Sí. más que parezca que se inclina del lado de Joe Biden. Pascal, regresamos con Pascal Beltrán del Río, que está en Washington. Pascal, un distintivo también que se remarca en estas elecciones es el voto urbano a favor de los demócratas, el voto rural a favor de los republicanos. Y en estados como Arizona o como Pensilvania, los condados rurales es un voto republicano, pero las ciudades, digamos Phoenix, en Arizona, el voto es demócrata, ¿no? Sí, esa es la generalidad en Estados Unidos, digamos, las poblaciones urbanas son más jóvenes, más diversas, y eso pues los ha llevado a identificarse más con el Partido Demócrata. En el caso de las poblaciones rurales son, digamos, más uniformes desde el punto de vista de su origen étnico y también mayores en cuanto a la edad. Entonces sí estamos viendo, podemos ver casi cualquier mapa de un estado de Estados Unidos y los centros urbanos estarán pintados de azul el color del Partido Demócrata y de rojo las zonas rurales. Por ejemplo, si vemos el mapa de Georgia, pues veremos ahí la ciudad de Atlanta y sus alrededores y otras ciudades, los centros urbanos pintados de azul y el resto, las áreas rurales pintadas de rojo. Lo mismo pasa en el estado de Pensilvania, por ejemplo, el estado de Michigan, la zona de Detroit, muy, digamos, muy azul, muy demócrata, también la capital del estado, Lansing, y el resto del estado, la parte rural, pintado de rojo. Lo que pasa es que también el país se ha estado volviendo más urbano y más diverso, y eso, dicen los especialistas, en última instancia, pues se va a llevar al crecimiento del Partido Demócrata y al decrecimiento del voto a favor del Partido Republicano.
Pero bueno, te decía yo antes de irnos a corte que solamente hay dos cosas claras en este momento. No hay todavía un ganador, tampoco hay para cuándo podría tenerse la certeza de quién ganó la elección, y creo que el proceso todavía le cuelga este proceso, porque entraremos en la etapa de impugnaciones, que va a ser seguramente largo. Todo esto tiene que estar resuelto antes del colegio electoral. Se celebra el 14 de diciembre, y ahí es donde los delegados a este colegio escogen al presidente de Estados Unidos. Entonces estaríamos abriendo la posibilidad de que pueda haber todavía más de un mes de duda respecto al fallo definitivo de quién es ganador en la presidencia de Estados Unidos, sobre todo cuando Jason Miller, asesor de la campaña de Donald Trump, está confirmando que se van a tomar medidas legales adicionales en Pensilvania y en Nevada. Lo que tratan de impedir, desde luego, es más votos a favor de Biden. Pero las cortes en los estados en primera instancia, Pascal, ¿podrían ordenar detener el recuento de votos? ¿Eso es posible? Pues mira, detener el el recuento de votos, no lo creo, no hemos visto eso hasta ahora. Lo que sí, que seguramente va a ocurrir, es la revisión de los votos contados. Hasta ahora la única indicación que hay que recordar que Estados Unidos no tiene un sistema electoral federal. De las elecciones se encarga cada uno de los estados, y cada uno tiene reglas distintas. Entonces hay reglas distintas sobre cuándo pueden recibirse los últimos votos por correo. Eso cambia por estado. Y también hay estados que solamente aceptan los votos que llegan antes del cierre de las casillas del día de las elecciones. Pero hay otros estados mucho más liberales, como California, que permiten la llegada de los votos por correo hasta 17 días después, y ordena que sean incluidos. Entonces cada estado es diferente, Héctor, pero digamos, dependiendo de la legislación estatal, lo que hemos estado viendo en diferentes entidades es órdenes de jueces para que separen los votos que llegaron después de la jornada electoral, los ponen en un tambache distinto, digamos, Sí. y ya se ve después si se cuentan o no se cuentan. Están por lo pronto segregados esos votos en la mayor parte de los casos, y esto llevó a una de las impugnaciones de Donald Trump, porque 53 votos de un condado en Georgia fueron detectados por un observador del Partido Republicano fuera de lugar. Eran votos que tenían que haber sido segregados, y los habían colocado junto con los votos que habían llegado a tiempo. Entonces eso llevó a una impugnación. Pero mira, por la baja cantidad de esos votos uno puede pensar que esto fue una equivocación, que realmente no es tan importante desde el punto de vista estadístico, pero sí sirvió como pretexto para impugnar. Seguramente veremos muchas impugnaciones así. Sí, porque además Georgia pues fue finalmente, es la previsión ya confirmada para Donald Trump. Sí, digamos que a lo mejor ahí ya no van ya habiendo ganado el estado, tal vez ya los republicanos, más bien no tal vez, seguramente los republicanos ya no van a tener interés en impugnar, pero no sé si los demócratas lo hagan, porque además la diferencia en Georgia ya se había reducido muchísimo. Era la última vez que lo vi, era pues cerca de 18,000 votos de diferencia entre los dos candidatos. Entonces, con una diferencia tan baja, primero se tiene que hacer un recuento inmediato, pero segundo, los partidos pueden encontrar motivos para anular votos del otro lado, del otro bando, y reducir aún más esa diferencia, y eventualmente voltear el resultado. Eso ha ocurrido muchas veces en la historia electoral de Estados Unidos, que hay un estado que parece que ya está ganado por un partido, es muy cerrado el resultado, pero viene la impugnación y entonces se voltea, y entonces los votos electorales de ese estado se pasan al otro partido. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Ahora, con una diferencia tan estrecha de votos electorales entre Biden y Trump, pues el hecho de que se voltee un estado puede significar que se voltee el resultado de la elección presidencial. Vamos a ver finalmente cómo terminan, pero supongamos, Héctor, que Trump gana Georgia y Pensilvania, y Biden gana Arizona y Nevada. En ese caso van a quedar 270 votos electorales Biden, 268 Trump, lo cual significa que en una impugnación, incluso de un estado como Nevada, que solo tiene 6 votos electorales, si se logra voltear el resultado, entonces cambia el ganador de la elección presidencial.
Qué Por eso digo interesante. que no podemos decir, en este momento no se puede, nadie puede cantar victoria. Así es, Pascal, te agradecemos, estaremos en contacto en las emisiones de